El grito llegó de repente, atravesando el aula como un cristal roto. Fue tan agudo e inesperado que paralizó momentáneamente a todos los niños, hasta que un coro de sillas raspando y cuadernos cayendo llenó la sala. «Maestra, Sofía se desmayó», resonó la voz infantil llena de pánico. En el suelo frío, entre lápidas dispersas y pasos apresurados, yacía Sofía Ramírez, de apenas 9 años, con la piel tan pálida que parecía transparente, los ojos entrecerrados y los labios descoloridos. Sus manos temblaban casi imperceptiblemente, como si todo su cuerpo luchara contra una fragilidad oculta. La maestra Carmen corrió hacia ella, arrodillada, con el corazón latiendo con fuerza. Sujetó la pequeña y gélida mano de la niña e intentó mantenerla consciente. «Sophie, ¿me escuchas? Respira conmigo, cariño», suplicó con firmeza, aunque su propia voz delataba la desesperación que le subía por la garganta. Su respiración era débil, irregular, tan frágil que parecía a punto de desvanecerse. Los estudiantes, conmocionados, se reunieron en círculo, algunos llorando, otros murmurando entre sí como si se enfrentaran a algo prohibido. Carmen, experta en emergencias escolares, respiró hondo y ordenó calma, apartando a los niños con gestos decididos. Ordenó a uno de los chicos que corriera inmediatamente a buscar ayuda de la coordinadora, mientras ella se acercaba aún más a Sofía, casi rozando con la oreja los pálidos labios de la niña. «Fuerza, mi niña, aguanta un poco más», susurró con ternura. Fue en ese momento que oyó algo, un murmullo tan bajo que nadie más que ella pudo haberlo oído. «Comida, huevo». La palabra se le quedó grabada en la mente, oprimiendo el pecho, como si hubiera escuchado el secreto más doloroso que una niña podría confesar. Pronto, el sonido metálico de la campana prolongada llenó los pasillos, una señal de emergencia que sembró la tensión en la escuela. La coordinadora entró apresuradamente acompañada de la enfermera con un botiquín improvisado. En segundos, colocaron a Sofía en una camilla de lona y la llevaron a la dirección, donde las ventanas permitían una mejor ventilación. El director, don Esteban, ya estaba al teléfono, con la voz cargada de urgencia y miedo. «Busquen al sacerdote inmediatamente». «Sí, soy Ricardo Ramírez. Díganle que es urgente». El nombre resonó con fuerza, como una advertencia silenciosa. Todos en la escuela sabían quién era Ricardo, uno de los empresarios más influyentes de la Ciudad de México, un hombre respetado, temido y rodeado de contactos que podían abrir puertas o cerrarlas para siempre. La sola mención de su nombre ya inspiraba cautela y respeto. 40 minutos después, las puertas de la escuela se estremecieron con los frenos repentinos de un lujoso coche negro que se detuvo frente a la entrada principal. Ricardo Ramírez salió, alto e imponente, vestido con un impecable traje oscuro, pero con un rostro inusualmente angustiado. Sus pasos largos y firmes resonaron por el pasillo, dejando espacio al personal y los profesores que se alejaban en silencio. Al llegar al aula, sus ojos recorrieron la sala de inmediato hasta encontrar a su hija tendida, pequeña y frágil, en la camilla improvisada. «¿Dónde está mi hija?», preguntó con la voz cargada de desesperación. Sin esperar respuesta, se arrodilló junto a la niña y le tomó la mano fría. «Sophie, papá está aquí. Todo estará bien», murmuró, una súplica contenida. Los ojos de la niña se abrieron lenta y cansadamente y escrutaron su rostro con una leve sonrisa. «Papá», susurró antes de toser levemente. El director intentó acercarse, pero Ricardo levantó la mano, exigiendo silencio. No quería explicaciones, informes ni diagnósticos. Solo quería oír la respiración de su hija, por débil que fuera, para convencerse de que estaba viva. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo,
y Verónica, la prometida de Ricardo, entró, impecablemente arreglada como siempre. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol con un sonido áspero que contrastaba con la fragilidad del escenario. Su expresión era preocupada, pero sus ojos fríos lo observaban todo como si evaluaran un terreno en disputa. Se acercó a su prometido y en voz baja murmuró: «Cariño, no te alarmes tanto. Los niños son delicados. Quizás solo eras un marinero de paso». Carmen, la maestra, permaneció en silencio, pero una sensación de inquietud la recorrió. Algo en la postura de la mujer, en la forma mesurada en que pronunciaba cada palabra, parecía incompatible con la vulnerabilidad de la niña inconsciente. Mientras Ricardo respiraba hondo, aliviado por la presencia de Verónica, creyendo que representaba la estabilidad que necesitaba tras la muerte de su esposa, Carmen sintió un escalofrío. Esta situación era inusual, y la forma en que Verónica trataba la fragilidad de Sofía parecía ocultar más de lo que revelaba. Era solo el comienzo de un misterio que nadie allí estaba preparado para afrontar. «Sofía, eso no es para ti. Recuerda lo que dijimos». La voz de Verónica sonó firme, casi cortante, al ver a la niña alcanzar las galletas recién horneadas. Sofía retrocedió de inmediato, sonrojada de vergüenza, como si hubiera cometido un delito. Doña Marta, la cocinera de la casa, guardó silencio, pero su mirada se endureció por un instante, delatando la indignación que se escondía tras años de obediencia. Esa noche, Ricardo visitó la habitación de su hija. Sofía ya estaba acostada, pálida, con los ojos entornados. Le acarició el cabello con ternura, murmurando: «¿Te sientes mejor, mi ángel?». La niña asintió débilmente, sin energías para hablar. Verónica, de pie en la puerta, respondió por ella: «Está reaccionando bien a las dietas. Se pondrá más fuerte con el tiempo, te lo prometo. La estoy cuidando de la mejor manera posible». Ricardo suspiró, dividido entre el amor por su hija y la confianza casi ciega en la mujer que creía su salvación. Besó la frente de la muchacha y salió de la habitación, tratando de creer que todo iba por buen camino. Pero esa noche Sofía no pudo dormir tranquila. Acostada, con la mano apretada contra su estómago vacío, sus ojos escudriñaban la ventana. Afuera, en el jardín tenuemente iluminado, vio a Mateo cruzando discretamente el césped, ayudando a su madre con las últimas tareas del día. Las miradas de los dos niños se cruzaron un instante. Sofía se llevó la mano al vientre en un gesto involuntario, casi una súplica silenciosa. Mateo se quedó paralizado, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía ese lenguaje sin palabras, ese dolor oculto. Sofía tenía hambre y parecía que nadie más que él podía verla. Mateo se despertaba todos los días antes del amanecer. La pequeña habitación que compartía con su madre estaba en la parte trasera de la mansión, cerca del almacén de limpieza. El espacio era estrecho, con paredes descascaradas y un colchón delgado sobre una base improvisada. El techo crujía con el viento y la humedad teñía de negro las esquinas. Para muchos sería insoportable, pero para el niño era simplemente su lugar en el mundo. Se levantaba con el sonido de la vieja alarma de un celular descompuesto, se ponía una camiseta desgastada y seguía a su madre cargando cubos y trapos por los pasillos aún dormidos. Era en esos momentos, cuando la mansión dormía, que Mateo sentía que podía ver los secretos que nadie se atrevía a ver. El contraste entre su mundo y el de sus jefes era abismal. Donde veía lujo y abundancia, también veía distancia. Candelabros relucientes, paredes cubiertas de obras de arte costosas, mesas repletas de exquisiteces, y en medio de todo, pasos que no se detenían a mirar a los ojos a quienes servían. Mateo, sensible al silencio de los pasillos, empezó a notar algo en Sofía
que lo perturbaba profundamente. No era como los otros niños ricos que cruzaban las puertas en coches importados hacia colegios exclusivos. Parecía más pequeña en su interior, encogida en su propio cuerpo, como si llevara una carga invisible. Observó su lentitud al caminar, cómo apartaba la mirada de los platos repletos, aceptando solo pequeñas porciones. Y también notó cómo una sola mirada de Verónica bastaba para que Sofía se callara, resignada. Doña Elena, su madre, siempre repetía: «Hijo, recuerda tu lugar. Estamos aquí para trabajar, no para discutir». Pero Mateo no podía. Cada vez que pasaba junto a Sofía, su corazón latía de forma diferente, no por lástima, sino por reconocimiento. También sabía lo que era sentirse invisible. Conocía el amargo sabor de desear, pero no poder pedir. El contraste entre ambos mundos se hacía aún más brutal cuando servía la mesa. Ricardo, elegante y ausente, hablaba de negocios. Verónica, impecable, sonreía sin emoción. Y Sofía, silenciosa, removía un plato diminuto, rodeada de bandejas lujosas. Era una escena que cortaba como una cuchilla oculta. Una tarde, Mateo la encontró sentada en el jardín, cerca de la fuente con un cuaderno de dibujo. La niña garabateaba apresuradamente un plato repleto: arroz, frijoles, pan, pastel, un festín dibujado con la ilusión de quien sueña. Pero pronto borró parte con fuerza, como si se arrepintiera incluso de haber deseado. Fue en ese momento que levantó la mirada y se encontró con la de él. Su gesto fue rápido, su mano rozando su vientre en un apretón silencioso. Mateo apartó la mirada, avergonzado, pero esa escena quedó grabada en su mente como una cicatriz. A partir de ese momento, comenzó a observar aún más. No era solo hambre lo que veía en Sofía, sino silencio. Un silencio denso e impuesto que la hacía desaparecer poco a poco. Mateo comprendía ese vacío, pero había una diferencia. Él había aprendido a sobrevivir invisiblemente, mientras ella parecía desmoronarse por dentro. Y esto despertó en él una nueva inquietud, imposible de ignorar. Esa noche, tumbado en el fino colchón, miró fijamente el techo oscuro y recordó su mirada en el jardín. Una súplica silenciosa y desesperada, como si estuviera implorando: «Que alguien me vea, por favor». Aún no tenía respuestas, pero sentía que una peligrosa certeza crecía. Si nadie más podía ver, él sería el ojo que revelaría la verdad oculta en esa casa. El aroma a pan recién horneado llenó la cocina al día siguiente, extendiéndose por los pasillos. Doña Marta sacaba una hogaza dorada del horno. El calor aliviaba el frío de la mansión. El olor atraía a Sofía como un imán. Bajó las escaleras lentamente, con una mano en la barandilla y la otra en el estómago vacío. Al llegar a la cocina, se detuvo un momento respirando hondo, como para guardar ese instante en su corazón. Entró tímidamente, sus pasos apenas audibles. Doña Marta, alzando la vista, se encontró con la mirada de la niña y sonrió, llamando suavemente: «Ven, mi dulce Sofía. ¿Tienes algo?». La niña asintió, casi avergonzada. «Tía Marta, ¿podrías? Solo un trocito». Su voz era baja, como un secreto prohibido. La cocinera sintió que se le encogía el corazón. Así no era como una niña debía pedir comida. El pasillo estaba vacío cuando doña Marta partió discretamente un trozo de pan aún caliente y lo envolvió en una servilleta. Miró a su alrededor, se aseguró de que nadie la viera y susurró con ternura: «Aquí está mi niña. Es solo un trocito, nadie quiere saberlo». Los ojos de Sofía brillaron un instante y su pequeña mano se extendió con entusiasmo. Pero antes de que pudiera tocar la servilleta, una voz tranquila y suave, pero con el poder de congelar la habitación, resonó desde la puerta: «¿Qué pasa aquí?».
Sofía se quedó paralizada, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Verónica estaba allí, impecable, como si hubiera surgido de la nada. Su ligero vestido caía sin una sola arruga, sus brazos cruzados exudaban autoridad absoluta. La sonrisa en sus labios era cortés, pero sus ojos observaban como cuchillas afiladas. La servilleta temblaba en la mano de Marta. «Solo iba a darle a la niña un trocito de pan», explicó, intentando sonar natural. Verónica se acercó lentamente a la mesa, recogió la servilleta con delicadeza, volvió a colocar el pan en la bandeja y, arrodillándose ante Sofía, murmuró con un tono excesivamente dulce: «Sofía, querida, ya hablamos de esto, ¿verdad? El pan caliente puede doler. No querrás que tu papá se decepcione, ¿verdad?». La niña bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento», balbuceó. Verónica sonrió, acariciándole el pelo con un gesto que, aunque a primera vista podría parecer cariñoso, contenía una rigidez casi cruel. Él se levantó y le tomó la mano con firmeza. «Ven conmigo. Salgamos de aquí». Antes de salir de la cocina, le dirigió a Marta una mirada breve pero significativa. No hubo enfado ni grito. Era peor. Era una advertencia. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó como un peso. Doña Marta permaneció inmóvil unos segundos, con el corazón acelerado, sabiendo que había cruzado una línea invisible. En el rincón más oscuro del pasillo, casi invisible, Mateo lo había visto todo. Llevaba una cesta de trapos al lavadero cuando oyó la voz de Sofía pidiendo pan. Se apoyó en la pared con curiosidad y terminó presenciando cada detalle de la escena. Sintió un nudo en el estómago, no de hambre, sino de indignación. No entendía de dietas ni de medicinas, pero entendía el hambre, entendía la privación y sabía reconocer cuando a alguien le faltaban incluso lo más básico. La imagen de la niña extendiendo la mano, seguida de la mirada fría de Verónica, se le quedó grabada en la mente como una conmoción indeleble. Esa noche, durante la cena, el comedor principal resplandecía bajo las imponentes lámparas de araña. La mesa estaba cubierta de asados, salsas sofisticadas, verduras de colores y platos de porcelana perfectamente alineados. Ricardo, sentado a la cabecera como siempre, alzó la vista hacia su hija. Frente a ellos, sin embargo, solo había un tazón de sopa aguada, donde flotaban trozos de zanahoria y caldo claro. El contraste era marcado. Ricardo frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir nada, Verónica intervino. «Hoy tiene una dieta especial, cariño. Con esto le basta». Su tono tenía una naturalidad ensayada, casi definitiva. Ricardo respiró hondo, incómodo, pero no se atrevió a discutir. Sofía hundió la cuchara lentamente, llevándosela a la boca sin entusiasmo, desviando brevemente la mirada hacia los platos llenos que la rodeaban. En cuanto notó la atenta mirada de Verónica, bajó la cabeza y volvió a su sopa. Mateo, que ayudaba a servir agua, captó ese gesto. El deseo reprimido, la resignación inmediata. Sintió una opresión en el pecho, como si estuviera viendo a alguien aprender a dejar de preguntar. Al terminar la cena, la rutina se reanudó. Ricardo se encerró en su oficina, haciendo llamadas de negocios. Verónica subió a repasar los detalles del día siguiente, mientras el personal comenzaba a ordenar. Sofía desapareció por los pasillos en silencio, como siempre. Para todos, parecía una noche cualquiera. Para Mateo, sin embargo, nada era normal. Mientras ayudaba a su madre a recoger los platos y los cubiertos, vio y repasó mentalmente la escena de la cocina. La mano extendida para coger el pan, la negativa inmediata y la mirada obediente que la niña había aprendido a llevar como su sello distintivo. Esa noche, tumbado en su fino colchón, el niño no pudo conciliar el sueño enseguida.
El viento crujía en el techo, el lejano estruendo de los coches urbanos se filtraba por la pequeña ventana. Pero lo que lo mantenía despierto era el silencio de Sofía. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier otro ruido. El domingo amaneció distinto. No había invitados, ni compromisos sociales, ni cenas de gala, pero la mansión seguía oprimida por un peso invisible. Los amplios pasillos resonaban con un extraño silencio, como si las paredes guardaran secretos que nadie se atreviera a revelar. Mateo se despertó temprano, como siempre, pero algo en su interior lo inquietaba. Desde la escena en la cocina sentía como si le hubieran puesto una piedra en el pecho. Pesaba cada vez más. Mientras ayudaba a su madre a barrer el recibidor, buscó a Sofía con la mirada. Al verla pasar por los pasillos, con los hombros encorvados y la cabeza gacha, percibió en ella un silencio que era casi un grito. No lo entendía todo, pero sabía lo suficiente. La niña ni siquiera tenía tiempo para comer. Mateo, concéntrate. La voz firme de su madre lo hizo volver en sí. Doña Elena arrastraba el cubo de agua, limpiando con fuerza los escalones. Si haces mal este trabajo, yo recibo el agua. El niño bajó la cabeza, reanudando sus movimientos, pero no pudo contenerse. Mami, ¿no te parece triste la señorita Sofía? ¿No ves que casi nunca come? Elena dejó de fregar, lo miró, seria, y se acercó. Hijo, guárdate eso. Esta casa no es nuestra. Estamos aquí para trabajar, no para arreglar lo que no debemos. Si empiezas a hablar demasiado, el jefe nos dejará fuera y entonces, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? Mateo tragó saliva con dificultad. Entendía el miedo de su madre, pero no podía aceptarlo. Permaneció en silencio, pero su mente ya trabajaba inquieta, buscando una solución. Esa tarde, mientras llevaba una caja de herramientas al jardín, vio a Ricardo Ramírez cruzando el camino empedrado. El empresario hablaba por teléfono, con expresión dura y distante, pero sus ojos delataban cansancio. El corazón de Mateo se aceleró. No sabía cómo, ni si tendría el coraje, pero por primera vez una idea peligrosa surgió en su mente. Tal vez necesitaba hablar. Tal vez era él quien debía abrirle los ojos al hombre que no podía ver el sufrimiento de su propia hija. Esta era la oportunidad. El corazón de Mateo latía con fuerza, como si intentara escaparse de su pecho. Respiró hondo, intentando armarse de valor, pero le temblaban las piernas, delatando el miedo que lo recorría. Aún así, decidió no ceder. Se acercó lentamente, con la caja de herramientas aferrada en las manos como un escudo, y gritó con la voz casi ahogada: «Señor Ricardo». El hombre cortó la línea, giró lentamente sobre sus talones y se volvió hacia él. Su rostro reflejaba una sombra de impaciencia, pero también una pizca de curiosidad. «¿Qué ha pasado, muchacho?», preguntó, ordenando los papeles que sostenía. Mateo tragó saliva. «Se trata de la señorita Sofía». Ricardo entrecerró los ojos. «¿Y mi hija?». La pregunta cayó como una piedra en el silencio. El chico respiró hondo de nuevo, sintiendo el peso de cada palabra que necesitaba decir. No creo que sea bueno. Ella no suele comer. Cuando pides algo, la señora Verónica no se va». El silencio que siguió se hizo eterno. Ricardo observó al chico largo rato, como si evaluara la audacia de aquella acusación. Luego, se ajustó la chaqueta con un gesto automático y habló en tono controlado, sin alzar la voz, pero con la firmeza suficiente para acallar cualquier pregunta. «Sofía tiene una dieta especial. Verónica la cuida con mucho cariño. Eres demasiado pequeño para entender estas cosas». Mateo sintió que le ardía la garganta, pero antes de rendirse se arriesgó a insistir, en un susurro apenas audible. «Pero, señor, la veo.
Tiene barriga. Ricardo suspiró profundamente, como quien intenta quitarse un peso de encima. Puso la mano sobre el hombro del niño rápidamente, casi mecánicamente, y murmuró: «Gracias por tu preocupación, Mateo. Pero no te preocupes, mi hija está en buenas manos». Y continuó su camino sin mirar atrás. El niño permaneció allí, inmóvil, con el corazón apesadumbrado. No era solo que su jefe no le creyera, era como si sus palabras nunca hubieran existido. Cuando se lo contó a su madre horas después, ella casi dejó caer el cubo que llevaba. «¿Qué hiciste, Mateo?», susurró aterrorizada. El niño respondió sin dudar: «Háblale sobre Sofía». Elena se llevó las manos a la cabeza, desesperada. «Dios mío, hijo, ¿quieres que acabemos? ¿Quieres que acabemos en la calle? ¿No entiendes el riesgo?». El niño bajó la mirada, pero su voz, aunque baja, se mantuvo firme. «Alguien tiene que hablar de ella». Elena no respondió. Abrumada por el miedo, simplemente negó con la cabeza y volvió a su trabajo. Esa noche, solo en la húmeda y pequeña habitación, Mateo miró fijamente el techo oscuro, escuchando el crujir de las tejas con el viento. Pero lo que resonaba en su interior no era el sonido del mundo, sino el peso del silencio de Sofía. Si Ricardo no lo había oído, ¿quién más lo haría? Un pensamiento empezó a arraigarse en su mente. Era solo un niño invisible en esa casa, pero quizás, precisamente por eso, tenía la oportunidad de ver lo que nadie más podía. Y si nadie podía ayudarlo, entonces la responsabilidad de salvar a Sofía recaería sobre él, aunque le costara caro. La tarde caía lentamente sobre la mansión Ramírez. Afuera, el cielo se teñía de dorado y lila, con pájaros posados en las altas ramas de los árboles. Dentro, sin embargo, la atmósfera parecía estancada, como si el aire circulara con fuerza por los pasillos. Sofía estaba sentada en el salón principal, en un enorme sillón que parecía engullir su frágil cuerpo. Sostenía un cuaderno de dibujo en su regazo, intentando garabatear algo, pero sus dedos estaban débiles. El lápiz resbaló y las líneas salieron descoordinadas. Sus hombros se encorvaron aún más. Su cabeza se inclinó lentamente, como si fuera imposible sostenerla. Mateo, que ayudaba a su madre a fregar el pasillo, se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. El silencio en la habitación no era el de un niño concentrado, sino el de alguien a punto de desmayarse. Abrió la boca para pedir ayuda, pero antes de que pudiera emitir un sonido, oyó el cuaderno deslizarse y caer al suelo. Inmediatamente después, el cuerpo de Sofía cayó de lado, inerte. «¡Sofía!», resonó la voz de Ricardo llena de pánico. Corrió hacia adelante, dejando los papeles que llevaba, y en segundos estaba arrodillado junto a su hija, levantándola en brazos. «Hija, por favor, dime». La sacudió suavemente con los ojos muy abiertos. «No me hagas daño, abre los ojos, mi amor». Su corazón parecía latir tan fuerte que todos podían oírlo. Sofía estaba flácida, con la cabeza echada hacia atrás y los labios blancos. Fue en ese momento que apareció Verónica. Prácticamente flotaba por el pasillo, impecable como siempre, con su vestido pálido sin arrugas. Se acercó con pasos rápidos, pero su rostro no delataba la desesperación de Ricardo, solo un control calculado. «Tranquilo, Roberto, es solo un malestar». La palabra sonó demasiado leve dada la escena. «Malestar». Su voz era temblorosa, casi rota. «Esto no es normal. Necesitas un médico ya». Verónica le puso la mano en el brazo, firme, pero con ese tono dulce que siempre lo hacía ceder. «Cariño, escucha. Es la dieta. El cuerpo se está adaptando. Si llamamos a un médico, se van a pasar. Conozco tu cuerpo. Créeme». Mientras hablaba,
Se levantó y caminó hacia el aparador, donde había una bandeja de plata con vasos de jugo. Tomó uno y con movimientos discretos sacó un pequeño frasco de vidrio de su bolsillo. Lentamente giró la tapa y la inclinó sobre el vaso. Cayeron 3 gotas transparentes, mezclándose con el líquido naranja sin dejar rastro. Todo sucedió en segundos, tan rápido y silencioso que cualquiera podría haberlo ignorado. Pero Mateo lo vio. Escondido tras la puerta entreabierta, sus ojos seguían cada detalle. El frasco, las gotas, el sutil gesto de Verónica al remover el vaso como si nada hubiera pasado. Regresó con Ricardo y le entregó la bebida. «Dale, cariño, esto te ayudará». El hombre dudó, mirando a su pálida hija en brazos y luego a su prometida. Su mirada firme parecía inquebrantable. «Confía en mí», repitió, tan tranquila como siempre. «Es por tu bienestar». Ricardo sostuvo el vaso y lo acercó a los labios de la chica, que poco a poco comenzaba a recobrar el conocimiento. Sus ojos, entrecerrados, se abrieron lo justo para ver a su padre. «Todo estará bien, mi amor. Bebe un poco». Sofía obedeció, tragando el líquido con esfuerzo. Mateo se mordió el labio con angustia. Quería gritar, correr hacia Ricardo y contarle lo que había visto. ¿Pero cómo? ¿Qué pruebas tenía? Solo sus ojos. ¿Quién le creería frente a Verónica, la mujer a quien todos consideraban una cuidadora dedicada? Poco a poco, la respiración de Sofía se calmó. Se recostó en la silla, frágil pero consciente. Ricardo suspiró aliviado y la abrazó. «¿Ves?», dijo Verónica, alisándole el cabello con una sonrisa triunfante. Solo era presión baja. Sabía que no era nada grave. El padre besó la frente de su hija, convencido de que estaba a salvo. Mateo se retiró en silencio al pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza. Las imágenes ardían en su mente como brasas. La botella, las gotas, el jugo. Lo había visto. Sabía que algo andaba mal, pero sin pruebas, su palabra valía menos que nada. Esa noche, permaneció en silencio mientras ayudaba a su madre en la cocina. Elena notó la inquietud de su hijo, pero no preguntó. Él solo la miró con seriedad, la misma mirada de siempre que decía sin palabras: «No te metas, no arriesgues lo poco que tenemos». Pero Mateo no hizo caso del consejo de su madre. Al acostarse en su estrecho colchón, no lograba conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía cómo las gotas se perdían en el jugo, como si fueran secretos disueltos en el silencio, y una certeza crecía en su interior. Esa casa escondía algo oscuro, algo que podía destruir a Sofía. Y quizá él, precisamente por ser un niño invisible, era el único que lo veía de verdad. La noche fue larga. Con los ojos cerrados, la escena del día anterior volvía una y otra vez. Verónica inclinando la botella sobre el vaso, el líquido, transparente disolviéndose en el jugo, la chica bebiendo sin rechistar. Con cada recuerdo se le encogía el estómago de angustia. Sabía que algo andaba mal, pero no había forma de demostrarlo. A la mañana siguiente, despertó aún más, decidido. Si nadie le creía, tendría que encontrar otra salida. No bastaba con verlo, tenía que demostrarlo. El problema era que Mateo no tenía más que su valentía y un celular viejo, heredado de un primo lejano, con la pantalla rota y una batería que apenas duraba unas horas. Era un aparato obsoleto, pero aún lo suficientemente funcional como para grabar videos. Ese domingo, mientras su madre recogía la ropa, se encerró en la trastienda, se sentó en el colchón y encendió el teléfono. La imagen era borrosa y granulada, pero aún así captó la escena. «Si puedes mostrarlo, quizás puedas creerlo», murmuró, guardándose el aparato con cuidado en el bolsillo. Era una apuesta arriesgada. Si Verónica lo atrapaba, él y su madre serían expulsados de la mansión en cuestión de minutos. Aún así,
Parecía su única oportunidad. Los primeros días estuvieron llenos de intentos frustrados. Mateo caminaba por el pasillo con el teléfono escondido en la mano, intentando capturar algo, pero las imágenes eran borrosas, desenfocadas y poco concluyentes. Una tarde se escondió tras la puerta de la cocina y filmó a Verónica sacando una lasaña del refrigerador y cambiándola por una versión más pequeña, que subió al piso de arriba. Presionó grabar, pero su respiración agitada sacudió la cámara. El video solo mostraba imágenes borrosas y poco convincentes. Mateo maldijo en silencio, pero no se rindió. A la mañana siguiente, la oportunidad surgió inesperadamente. Sofía estaba sentada a la mesa de la cocina, comiendo solo un tazón de sopa aguada. Verónica observaba como una guardiana. Doña Marta acababa de hacer un pastel sencillo, una masa esponjosa con azúcar por encima, y lo había dejado enfriar en la encimera. El dulce aroma inundó la habitación. Los ojos de la niña brillaron al ver el pastel y miró tímidamente a su madrastra como pidiendo permiso. ¿Puedo? ¿Solo un trocito?, preguntó en voz baja. Verónica se acercó sonriendo, acariciando el cabello de la chica con un gesto que parecía cariñoso, pero con firmeza. No, querida, ese pastel no. Es para ti, créeme, es mejor así. Sofía bajó la cabeza resignada, con la cuchara aún en el tazón. En ese momento, Mateo, que pasaba por el pasillo, ya estaba preparado. Su celular temblaba en sus manos, oculto bajo el trapo que llevaba. Presionó el botón de grabación y apuntó la cámara hacia la rendija de la puerta. El video capturó con claridad el pastel sobre la mesa, la mirada de la chica y el gesto de Verónica al guardar el plato en un armario alto, fuera de su alcance. Fue la primera prueba concreta. Esa noche, tumbado en su colchón, Mateo vio el video varias veces. La imagen era oscura, pero suficiente para mostrar lo sucedido. Aún así, sentía que no era suficiente. Podría explicarse como una simple regla de salud o disciplina. Para convencer a alguien, se necesitaba algo más obvio. La oportunidad llegó más rápido de lo que imaginaba. Sofía estaba acostada en su habitación cuando Verónica entró con una bandeja. Había un vaso de jugo encima. El chico corrió al pasillo y se escondió tras la puerta entreabierta. Levantó su celular con manos temblorosas, rezando para que la batería no lo delatara, y lo vio. La mujer sacó discretamente el frasquito del bolsillo y echó unas gotas en el vaso. Luego lo removió con una cuchara. El gesto fue rápido, calculado, pero esta vez la cámara lo captó todo. Mateo casi dejó escapar un suspiro. Su corazón latía tan fuerte que temió que lo oyeran. Guardó el teléfono y retrocedió lentamente, cada paso pesado como plomo. Sabía que estaba jugando con el peligro. Si Verónica se enteraba, él y su madre quedarían en la calle en cuestión de horas. Pero por primera vez no me quedé mirando en silencio. Ahora tenía algo en mis manos, algo que podía cambiarlo todo. En aquellos días, la mansión empezaba a resultarle extraña, incluso a Ricardo. Durante años la había visto como un refugio, un símbolo de seguridad y poder. Sin embargo, cada rincón parecía oprimir un peso silencioso. La expresión abatida de su hija era lo que más lo perturbaba. Sofía siempre había sido delicada, pero enérgica. Le encantaba correr por los jardines, inventar historias con muñecas, reírse a cualquier precio. Ahora parecía diferente. Notó cómo le caía la ropa sobre su frágil cuerpo, su cabeza gacha por el cansancio, su sonrisa, que se había vuelto rara y vacilante. Esa mañana, al entrar en la habitación de su hija, la encontró sentada en la cama, abrazada a la almohada. El sol iluminaba la habitación, pero ella parecía no darse cuenta. «Buenos días, mi princesa», dijo, intentando sonar alegre. La niña levantó la vista y forzó una sonrisa. «Buenos días, papi».
Ricardo se acercó, le acarició el pelo y sintió su delgadez bajo su tacto. Era imposible ignorarla. ¿Te sientes bien?, preguntó con cautela. Sí, solo un poco cansada. La respuesta salió en voz baja, como ensayada. Suspiró, a punto de insistir, cuando se abrió la puerta. Verónica entró impecablemente, con una bandeja de fruta cortada y un vaso de líquido de colores. «Aquí está el desayuno de Sofía», dijo con dulzura. «Nada mejor que empezar el día con buen pie». Dejó la bandeja sobre la mesa y miró fijamente a Ricardo. Necesita disciplina en su dieta, su cuerpo. El teléfono temblaba en las manos de Mateus. Estaba sentado en un rincón de la pequeña habitación que compartía con su madre, con las piernas pegadas al pecho, como si intentara encogerse aún más bajo el peso que cargaba. La pantalla iluminaba su rostro cansado, reflejando los videos que había grabado. Primero, el momento en que Lorena vertió el polvo en el jugo de Camila. Luego, el escondite secreto en la despensa, lleno de botellas y sobres sospechosos. Las imágenes no eran perfectas, pero eran lo suficientemente claras como para mostrar lo que sus ojos habían visto. Y por primera vez no se sintió solo un niño sospechoso, ahora tenía pruebas. Pero junto con él llegó un miedo asfixiante. Si le mostraba esto a la persona equivocada, podría perderlo todo, incluso su oportunidad de salvar a Camila. Durante horas permaneció inmóvil, repasando la escena mentalmente, sopesando sus opciones. Podría llevarle los videos a Roberto, pero recordaba la última vez que había intentado hablar con él. El hombre no había creído sus palabras, como hipnotizado por el discurso de su prometida. ¿Y si las cosas fueran diferentes ahora? Y sí, incluso con las grabaciones, Lorena lograba manipular la situación, poniéndolo en contra del chico. Podría acusarlo de espionaje, mentiras, incluso de robo. No tendría defensa. Su madre sería arrastrada y las puertas de la mansión se cerrarían para siempre. Aún así, había otra certeza que lo quemaba. Si no actuaba pronto, Camila no tendría tiempo. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a su madre a tender la ropa en el tendedero del patio trasero, Mateus vio a doña Marta cruzar el pasillo. La cocinera caminaba con paso pesado, cargando un tazón de verduras. Había una sombra de compasión en su mirada cada vez que observaba a Camila. Quizás, pensó el niño, ella era en quien podía confiar primero. Alguien sencilla, pero que conocía la casa mejor que nadie y ya había mostrado una preocupación silenciosa. Su corazón se aceleró solo de imaginarle los videos. Esperó hasta bien entrada la tarde, cuando encontró a Marta sola en la cocina, removiendo una olla de frijoles. Un fuerte olor impregnaba el aire. Se acercó lentamente, con el celular escondido en el bolsillo y la voz apenas audible. «Señora Marta, ¿puedo enseñarle algo?» La mujer lo miró sorprendida, secándose el sudor de la frente con el delantal. «¿Qué es esto, muchacho? ¿Te ves tan...?» No respondió. Sacó su teléfono, lo desbloqueó con dedos temblorosos y se lo ofreció. «Mire, por favor». Marta, desconfiada, se acercó a la pantalla. En el video, la figura de Lorena aparecía con claridad, abriendo el sobre y vertiendo el polvo en el vaso de jugo. La cocinera abrió los ojos de par en par, tapándose la boca con la mano para disimular la sorpresa. «Dios mío», murmuró, casi dejando caer la cuchara. Esto no puede ser». Mateus la agarró del brazo con desesperación. «Es real, lo vi, y hay más». Pasó al segundo video, que mostraba el escondite en la despensa, los frascos oscuros, los paquetes apartados, la grabación apresurada de su mano apartando la compra. Marta respiró hondo, como si con cada nueva imagen el suelo desapareciera bajo sus pies. Por un instante, el silencio en la cocina pareció ensordecedor.
Solo el burbujeo de la olla llenaba el aire. La cocinera apretó el celular contra el pecho y miró fijamente al chico. ¿Sabes lo peligroso que es lo que haces, Mateus? Si lo descubres. Su voz se fue apagando y le devolvió el teléfono a sus manos temblorosas. Pero también sé una cosa. Esta chica se está consumiendo y nadie más parece darse cuenta. Tal vez seas tú quien le abra los ojos al jefe. Mateus tragó saliva. El miedo aún latía, pero sus palabras le infundieron una extraña fuerza. Ya no estaba completamente solo. Aún así, el siguiente paso parecía un abismo. Mostrarle las grabaciones a Roberto. No podía equivocarse, no podía apresurarse. Necesitaba esperar el momento oportuno, cuando su padre fuera lo suficientemente vulnerable como para escuchar, pero antes de que fuera demasiado tarde para Camila. Esa noche, tumbado en el colchón, el chico apretaba el móvil contra el pecho, como si fuera un arma y un peso insoportable. El viento hacía crujir el techo y cada sonido en la casa parecía más amenazador que nunca. Sabía que había cruzado la línea. Ahora, más que nunca, estaba atrapado en un secreto que podía salvar una vida o destruir la suya. La pantalla rota reflejaba la tenue luz de la lámpara, y en la pantalla el video se repetía por 10ª vez. Las imágenes estaban allí, crueles e innegables. Lorena inclinando el sobre blanco sobre el vaso de jugo, el polvo disolviéndose en el líquido, el gesto calculado de remover la cuchara como si fuera una simple caricia rutinaria. Luego, el escondite en la despensa, revelado por la cámara temblorosa de Mateus. Tenía pruebas, pero la pregunta candente persistía. ¿Qué hacer con ellas? Si se las guardaba, Camila quedaría atrapada en ese círculo de silencio, pero si lo revelaba, podría perderlo todo. Recordó la conversación con Roberto semanas atrás, cuando lo habían ignorado, como si no fuera más que una imaginación infantil. ¿Y si volvía a ocurrir? El chico no durmió. Pasó la noche despierto, repasando videos hasta que la batería de su teléfono casi se agotó, escuchando cómo se le aceleraba el corazón cada vez que pensaba en lo que estaba a punto de arriesgar. Al llegar la mañana ya no había lugar a dudas. Tenía que intentarlo. El momento llegó casi por casualidad cuando encontró a Roberto en el jardín paseándose de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. El millonario hablaba con alguien en tono brusco. La tensión era evidente en sus hombros, su traje impecable contrastaba con su rostro cansado. Al darse cuenta de que la llamada había terminado, Mateus respiró hondo y se acercó. «Señor Roberto», llamó con voz temblorosa. El hombre levantó la vista. No había hostilidad, solo prisa. «¿Qué pasa, muchacho?» Mateus tragó saliva. Con dificultad, sacó su celular del bolsillo y lo sostuvo con ambas manos, como si llevara algo sagrado. «Tengo algo que mostrarte. Sobre Camila». Roberto frunció el ceño, dispuesto a despedirlo, pero el tono serio del chico lo hizo dudar. «Muéstrame». Con dedos temblorosos, Mateus abrió la galería y seleccionó el video. La pantalla mostraba el momento exacto. Lorena vertiendo el contenido del sobre en el jugo, revolviendo con calma y luego entregándole el vaso a la chica. Roberto observaba la imagen, con la expresión endureciéndose a cada segundo. «¿Qué es esto?», murmuró con voz profunda. «Lo grabé a escondidas. Vi lo que hace. No deja que Camila coma bien. Y le echa esto en las bebidas». La voz de Mateus salió casi como un susurro. «Juro que es verdad». El silencio que siguió pareció interminable. Roberto seguía mirando su teléfono como si buscara una falla, una explicación lógica. El corazón de Mateus latía tan fuerte que parecía resonar en el jardín. Y fue en ese momento que un sonido en el pasillo los hizo estremecer a ambos.
el discreto taconeo de tacones contra el suelo de mármol, cada vez más cerca. Lorena Mateus. Casi le arrebató el celular a Roberto, escondiéndolo contra su pecho. En segundos, el riesgo de ser descubierto se hizo real. La puerta de cristal que daba al jardín se abrió y ella emergió, impecable como siempre, con su vestido ligero, iluminado por el sol de la mañana. Sus ojos recorrieron la escena. Roberto serio, el chico allí de pie, visiblemente nervioso. ¿Está todo bien, amor?, preguntó, con la dulzura practicada que escondía cuchillas. Roberto se aclaró la garganta, manteniendo la tensión en el fondo. Sí, cariño. Mateus me estaba ayudando a resolver un problema con mi celular. Lorena arqueó las cejas levemente, como si no lo pudiera creer, pero no insistió. Se acercó a Roberto, le puso la mano en el hombro y sonrió. No te agobies, necesitas ser fuerte por Camila, yo la cuidaré. A Mateus casi le estalló el corazón. Sintió el sudor correr por su nuca, seguro de que ella había notado algo. Pero, como siempre, Lorena parecía segura de sí misma. Le dio a su prometido un beso ligero en la mejilla y salió del jardín, desapareciendo por el pasillo. Solo entonces, Roberto le devolvió el teléfono al chico. Su rostro estaba sombrío. Eres solo un niño, Mateus. No entiendes lo que ves. Quizás estaba mezclando vitaminas. Lorena siempre cuidaba a Camila con cariño. Mateus sintió que el suelo cedía, pero armó el valor que le quedaba. ¿Crees que me lo inventaría? No quiero nada a cambio. Solo quiero que Camila se mejore. Los ojos del millonario vacilaron. La idea de admitir que su prometida podría estar envenenando a su hija era insoportable, pero la convicción en la mirada del chico sembró una duda persistente, y esa duda no le dio descanso. Horas después, en la oficina, Roberto caminaba de un lado a otro, sus pasos resonando en el suelo. La escena del video se repetía en su mente. Lorena, tranquila, vertiendo el polvo. Camila, obediente, bebiendo, sin rechistar. Mateus, con una voz demasiado firme para alguien tan joven, su peso lo sofocaba. Hasta que, incapaz de soportarlo más, cogió el teléfono y marcó un número familiar. Doctora Beatriz Cardoso. Beatriz, soy Roberto. Su voz sonó más temblorosa de lo que hubiera querido. Te necesito. Es urgente. Se trata de Camila. Al otro lado, un breve silencio seguido de una preocupación inmediata. ¿Qué le pasó? No está bien, ha perdido peso, está débil, se está desmayando. Encontré algunas cosas en la casa. Necesito que vengas. Necesito que me digas la verdad. Beatriz no lo dudó. Voy para allá. El timbre sonó cerca de la medianoche y a Roberto casi le dio un vuelco el corazón. Abrió la puerta rápidamente, temiendo que alguien en la casa despertara, y se encontró allí con la firme figura de la doctora Beatriz, con su maletín de cuero y la mirada seria de quien ya presentía la gravedad de la situación. No hizo preguntas innecesarias, simplemente entró con paso seguro, como si llevara consigo la silenciosa urgencia de una misión. El aire en la mansión parecía más denso que nunca, como si cada rincón conociera el secreto que estaba a punto de ser revelado. Sin perder tiempo, Roberto la condujo a la habitación de Camila. La niña dormía, envuelta en las sábanas, respirando con dificultad, con el rostro pálido bajo la luz de la lámpara. Al ver la escena, Beatriz suspiró profundamente y se sentó en el borde de la cama. Con gestos delicados le tomó la presión, le tomó el pulso y escuchó los latidos del corazón de la niña con su estetoscopio. Cada nota en su cuaderno era como un veredicto, y Roberto la seguía en silencio, con las manos sudorosas, como si temiera escuchar en voz alta lo que ya presentía. Camila despertó un momento con los ojos entornados, intentando sonreírle al médico. «Todo irá bien, querida.
dijo Beatriz, sujetándole la mano con firmeza antes de dejarla volver a dormir. Cuando terminó el examen, Roberto casi no tuvo valor para preguntar, pero su voz salió temblorosa. «Entonces, doctor, ¿qué le pasa a mi hija?» Beatriz cerró su cuaderno lentamente, como sopesando cada palabra. «La están envenenando, Roberto. Su cuerpo muestra claros signos del uso continuo de sustancias que la debilitan, le quitan el apetito y le quitan las fuerzas. No se trata de desnutrición común, ni de un virus, ni de una debilidad infantil. Es inducida». Las palabras le dieron un puñetazo. Roberto se llevó las manos a la cara sin poder contener el temblor. «¡Dios mío!», murmuró con la voz entrecortada. «Así que no fue imaginación de Mateus». «No», respondió Beatriz con firmeza. «Este niño está siendo envenenado lentamente. Si sigue así, las consecuencias podrían ser irreversibles». Un silencio denso invadió la habitación, roto solo por el lejano sonido de pasos en el pasillo. Roberto y Beatriz se miraron, presas del pánico. Los tacones resonaron más cerca. «Lorena». Con un gesto rápido, Roberto apagó la lámpara, sumiendo la habitación en la oscuridad. Beatriz, experimentada, se levantó y se refugió en las sombras tras la cortina, escondiendo su maleta contra su cuerpo. La puerta crujió levemente y Lorena entró, su silueta recortada por la luz del pasillo. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, con voz melosa pero atenta. Su mirada se posó unos segundos en Camila, que dormía profundamente, y luego se volvió hacia Roberto, sentado junto a la cama, intentando aparentar calma. «Sí, lo es». Su respuesta fue firme, pero el sudor le corría por la nuca. Solo quería estar con ella un poco más. Lorena esbozó una leve sonrisa, se acercó a la niña y acomodó las sábanas con un gesto experto. «Eres un buen padre, cariño. Camila tiene suerte de tenerte». Le tocó el hombro suavemente y se alejó, abandonando la habitación sin percatarse de la presencia silenciosa tras las cortinas. Solo cuando sus pasos se perdieron en la escalera, Roberto volvió a respirar. Beatriz salió de entre las sombras, con el rostro endurecido. «Tienen que sacarla de aquí», dijo en voz baja. «Esta mujer no se detendrá». Roberto asintió, con los ojos llenos de lágrimas que rara vez dejaba escapar. El médico cerró el caso y añadió: «Pero debemos tener cuidado. Si se da cuenta de que la han descubierto, podría actuar de forma impredecible. Yo organizaré el tratamiento y las pruebas con discreción. Tú, Roberto, necesitas ganar tiempo». Volvió a mirar a su hija, tan pequeña, tan frágil, y sintió el peso aplastante de la decisión. Por primera vez ya no le cabía ninguna duda. Camila estaba en peligro y el enemigo dormía a pocas habitaciones de distancia. Esa semana, mientras Sergio avanzaba en su investigación, la mansión se convirtió en un escenario de vigilancia silenciosa. Afuera, el detective cruzaba nombres, consultaba a antiguos empleadores y recababa testimonios de familias que, como la de Roberto, habían conocido a Lorena con el mismo cariño. Dentro, su padre observaba cada gesto de su prometida con otros ojos. Ya no se engañaba, ya no se dejaba vencer por la apariencia de bondad que mostraba. Cada vez que Camila pedía más comida, cada vez que la chica miraba en silencio los platos prohibidos, Roberto sentía que la desconfianza se agudizaba. Los informes que llegaban de manos de Sergio no dejaban lugar a interpretaciones suaves. Lorena había repetido el mismo patrón en varios hogares. Se ganaba la confianza con discursos de salud, controlaba su dieta e introducía sustancias disfrazadas de remedios naturales hasta que sus frágiles cuerpos empezaban a marchitarse. Y entonces, antes de que las sospechas se consolidaran, desaparecía, dejando solo rastros de fragilidad y silencio.
Roberto leía esas páginas en su oficina todas las noches, bajo la luz amarillenta de una lámpara, mientras el sonido apagado de la mansión dormida parecía amplificar cada línea. Las palabras del detective eran como puñales: síntomas recurrentes, pérdida drástica de peso, desmayos frecuentes. Veía en estas historias un cruel reflejo de lo que Camila enfrentaba. Dentro de la casa, el asedio psicológico no hacía más que intensificarse. Camila, condicionada por el miedo a decepcionar, aceptaba en silencio las restricciones impuestas. Lo que parecía disciplina era en realidad una forma invisible de control. Roberto empezó a notar detalles que antes se le escapaban. La forma en que su hija tragaba con dificultad antes de pedir algo, la vacilación al mirar platos más generosos, la forma en que retiraba las manos antes siquiera de tocar la comida que ansiaba. Lo que más le dolía era darse cuenta de que su hija ya estaba aprendiendo a interiorizar la negación, como si el hambre fuera una culpa que necesitaba ocultar. La inevitable confrontación llegó un domingo por la mañana. La mesa del comedor estaba repleta de carnes, pastas y verduras cuidadosamente preparadas, pero ante Camila solo había un plato poco profundo de sopa clara. La mirada de la niña estaba fija en el asado en el centro de la mesa, y sus deditos jugaban nerviosamente con la cuchara. Fue entonces cuando Lorena, con su habitual dulzura calculada, se inclinó y le susurró al oído: «Hoy no comerás nada más. Es un castigo. Tienes que aprender a obedecer». Las lágrimas en los ojos de Camila y el fuerte rugido de su estómago fueron el detonante. Roberto, acercándose desde el pasillo, oyó, vio y comprendió. La escena se desarrolló en segundos, que parecieron eternos. Camila intentó ponerse de pie, pero sus piernas se doblaron. Lorena, en lugar de ayudarla, la presionó contra la silla, susurrándole que se callara. Fue entonces cuando Mateus, incapaz de soportar la crueldad, llamó a Roberto a gritos. Su voz resonó por la mansión como una alarma. El padre irrumpió en la habitación furioso y encontró a su hija al borde del desmayo, asfixiada por la mano que decía cuidarla. Ya no había lugar para el disfraz. En un solo movimiento, Roberto arrancó a Camila de los brazos de Lorena y la abrazó contra su pecho, con la voz estallando en un grito que nunca antes había usado. «¡Esto no es cuidado! ¡Esto es crueldad!». Lorena intentó reconstruir su máscara, hablando de dietas, de sensibilidad, pero ya era demasiado tarde. La mirada de Roberto era de acero. «Lo vi», dijo con firmeza. «Lo vi todo con mis propios ojos». Camila, aún débil, susurró: «Papá solo quería comer». Y esa simple y dolorosa frase le partió el corazón para siempre. La máscara de Lorena se hizo añicos ante todos. Su sonrisa se desvaneció, revelando no dulzura, sino resentimiento. Su voz estaba impregnada de veneno. «Sin mí, esta chica ya habría sucumbido a su propia debilidad. Soy la única que sabe lo que necesita». «No, Lorena», respondió Roberto levantándose con su hija en brazos. «Nunca la cuidaste, solo la usaste». En ese momento, la situación cambió. Mateus, de pie cerca, jadeando, supo que su papel había sido cumplido. Había demostrado la verdad. Lorena permaneció inmóvil, derrotada, pero el fuego en sus ojos delataba que aún no se había rendido. El silencio que llenaba la habitación era denso, como si las paredes de la mansión hubieran presenciado el final de una farsa que había durado demasiado. A la mañana siguiente, Roberto transformó su indignación en acción. En su despacho, frente al detective Sergio y la doctora Beatriz, organizó todo el material que había reunido: informes médicos, declaraciones familiares, documentos de la investigación, grabaciones realizadas por Mateus. Un expediente completo
capaz no solo de sustentar una acusación, sino una condena. Sergio, con su habitual sobriedad, declaró: «Esto es más que suficiente para abrir una investigación formal». Roberto asintió, sin rastro de victoria en su rostro, solo con un profundo cansancio. «Quiero que no haya ninguna duda sobre lo que hizo, no solo a mi hija, sino a todos los demás». La visita a la comisaría fue discreta, sin escándalos ni titulares, pero cuando Roberto expuso los hechos ante el jefe de policía, la firmeza de su voz no dejó lugar a dudas. No se trataba de un empresario que protegía su reputación, sino de un padre que luchaba por su hija. «Esta mujer manipuló a mi hija, arriesgó su vida, ocultando veneno bajo la apariencia de cuidado». Y, con esas palabras, la guerra que había comenzado silenciosamente dentro de la mansión finalmente se hizo pública.